desciende y usted hoy no es la excepción. Así que vemos una buena cantidad aquí de hermanos a los cuales invito a abrir la Biblia, capítulo 6 en el libro de Esther. Gloria a Dios. Versículos 1 y 2. Quiero hablarles esta noche del libro de las memorias de Dios. ¿Cómo les dije? El libro de las memorias de Dios. Hablemos de ese tema que es muy interesante. Capítulo 6, versículo 1 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtam y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor y luego entramos en los detalles, porque usted y yo también tenemos un libro. Bueno, apenas hay un amén allá. Hay un libro de la vida en el cual está mi nombre escrito, no es el suyo. Pero también hay otros libros, dice Apocalipsis. Es mejor que le pongamos atención a esto, porque esto es real. Palabra de Dios es vida y es real. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a revisar esta noche nuestra bitácora. Miremos a ver qué puede haber allí escrito, y si de pronto hay algo que no está acorde con la voluntad de Dios, es tiempo, hermanos, decirle: Señor, por favor, alabado sea el Señor, ayúdame. Oren conmigo. Señor y Padre Celestial, en esta noche, Señor, o tarde todavía, quiero agradecerte la bendición que nos das de volver a tu casa. Hoy en el día, Señor, hubo un grupo de hermanos ayunando desde la madrugada en clamor. Ha sido un día, Señor amado, frecuentado aquí. Gracias, Padre, por todos aquellos hombres y mujeres que con una voluntad, con una intención, con una necesidad también, Señor, acudimos a tu casa en repetidas ocasiones el día domingo. Señor, cuando otros se distraen y viven una vida de ociosidad, una vida, Señor amado, de indiferencia, tú quieres que vivamos para tu gloria, con bendición, con gozo. Y por eso hoy nos has bendecido en los cultos, en las reuniones. Que esta noche, esta tarde, sea mayor la bendición, que a través de esta palabra, después de haber cantado y orado, después de haber exaltado tu nombre, abrimos este santo libro en el cual está nuestro alimento, nuestro nutriente espiritual. Señor, te alabo por ello. Te presento este remanente que vino esta tarde, y te oro también por aquellos que están en la internet, que nos siguen, nos escuchan, para que allá también hables a ellos, les bendigas con esta palabra, creando conciencia de tu memoria, Padre, la cual, Señor amado, tu palabra recalca. Señor, ayúdanos para tu gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan alabanza al Dios del cielo? Por favor, siéntense, pero denle la gloria al que vive. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? A su nombre la gloria. Quiero, antes de entrar en estos detalles, leer el contexto de este pasaje, pero no sin antes saludar a las visitas que tenemos. Allá atrás veo algunas personas que nos acompañan. Un saludo para ustedes. ¿Cuántos los saludamos en el nombre del Señor? Amén. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 19 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. No, el versículo 21 más bien, 2:21, ahí un poquito atrás, ¿lo tienen? En el libro de Esther: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtam y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Versículo 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Y oigan, esto quedó registrado. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Amén. El pasaje corto que les acabo de leer en Esther, el anterior a esto, en el capítulo 6, habla de esa circunstancia que se presentó y cómo había un registro en los reinos. Amén. Y se llamaban también crónicas. Por eso hay 2 libros en la Biblia que llevan ese nombre.
porque registran todos los acontecimientos de los reyes, de la nación como tal, la parte política, la parte gubernamental, la parte espiritual especialmente. Las etapas diversas de los reyes se veían escribiendo allí y esas crónicas se iban enrollando y se guardaban esos archivos. Alabado sea el Señor. En la palabra, hermanos, los libros tienen mucha importancia todo el tiempo, desde que los libros fueron empezados, porque antes no era libro como tal. Sepan, jóvenes, que el libro lo inventó Gutenberg, un alemán, por allá en el siglo XVI. Amén. De ahí hacia atrás no había libros, no había imprenta, eran rollos de papiro. Era una planta que crecía en las lagunas, en las tierras húmedas, y entonces la aplastaban, parecida a la enea esa que hacen esteras. Al aplanarla y golpearla, le sacaban la savia y eso lo ponían a secar, lo tejían bien tupido y en eso escribían. También se usaba las pieles de animales, las curtían y allí escribían. Mucho más antes de eso se usó la escritura cuneiforme. La arcilla la humedecían y allí hacían símbolos y cuando se secaba pues quedaba eso. Ahí en bajo relieve, esas rayitas, y eso lo entendían los antiguos sumerios, egipcios, mesopotamios. Usaron, siempre el hombre ha querido dejar memoria de lo que hace. Amén. Y una vez que los libros pues llegaron a la existencia, se empezó, hermano, y hay bibliotecas enormes que tienen miles y miles de volúmenes allí, y no podemos desconocer lo que la Biblia dice de los libros. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Por ejemplo, mire la importancia, se usó para registrar al pueblo. Miren Isaías 38 y verá que por aquí se habla ya en los tiempos de Isaías el profeta. Entonces se usaron los libros para hacer registros y para que quede constancia de los acontecimientos que tuvieran lugar. El versículo 8 del capítulo 30 de Isaías: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Primero era la tabla, o sea, la tabla de arcilla, y regístrala en un libro. O sea que habían dos escritos, uno en una tabla y luego en un libro se constaba. Se hacía ese asentamiento, llamémoslo así, de esa acta, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Los libros, hermanos, han sido testigos. Allí se han escrito normas, historias, se han escrito, bueno, todo lo que el humano lleva a cabo sobre la tierra, de alguna manera queda registrado. Si usted va, por ejemplo, a llevar el bebé a la notaría, cuando recién nace, ahí se empieza el proceso de él. Le toman huellitas y se registra en el libro de los folios, llaman en las notarías, ¿cierto? En las instituciones públicas se llaman folios, donde archivan la información nuestra. Cuando yo fui registrado, no se hacía registro civil, sino partida de bautizo, así lo llamaban. Entonces los curas, y eso era a mano, había un libro. Cuando yo me fui a casar, yo fui a traer mi registro civil y lo que vi fue que buscaban en un libro amarillento y allí estaba, y conforme a eso me hicieron una copia. Amén. Y yo dije, mire que allí estoy registrado yo en ese pueblo, por allá en el Valle del Cauca, así como usted. Todo para que quede en memoria. Y Dios le dice a Isaías: esta visión que yo le voy a dar, por favor, que quede. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que eso regístrelo, no solamente en una tabla, sino también en un libro, para que el pueblo la recuerde. ¿Me están oyendo, hermanos? A su nombre, gloria. Saben que lo escrito está, dijo Pilato. Yo les doy un consejo que a mí me ha servido. Las cartas que nosotros cruzamos con Idalí en nuestra etapa de noviazgo las guardamos. Amén. Yo las de ella y ella las mías. Y después que nos casamos, a veces, pocas veces las hemos como revisado. Tal vez a ustedes les dé risita, jóvenes, porque ustedes no archivan, ustedes escriben y borran. Amén. Porque ahora no se usa papel, se usan los sistemas electrónicos. Y resulta que en alguna memoria de eso queda escrito. Tal vez usted lo borre, pero según la tecnología actual, todo lo que se escriba de alguna manera queda registrado. Así que no crea que borrar, eso, el computador, esos dispositivos tienen sistemas de encriptar, y en un momento de una investigación saben que los técnicos de eso son capaces de extraer la información de allí. Alabado sea el Señor. Pero también la borran porque a veces no escriben cosas muy éticas. A veces no hay una información coherente con la moral y por eso la borran. Cuando uno no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Uno conserva eso. Porque eso alimenta, cuando el amor es genuino, cuando hay respeto, cuando hay consideración mutua. Eso, en vez de hacer daño, eso alimenta y nutre nuestra relación matrimonial. Si uno guarda unas cosas tan sencillas como esas. Yo he contado en algunas conferencias a parejas que yo leí las cartas que mi papá y mi mamá se cruzaron en su noviazgo en el 1950. Esas fechas yo las recuerdo. Mi papá escribía muy mal, él apenas había hecho primero de primaria, mi mamá segundo, y esa caligrafía era unos garabatos, hermano. Pero yo sabía leer
porque yo sí hice hasta quinto. Entonces yo leía eso y saben, eso me impactó a mí muy positivamente. Sepan que el hogar que yo tengo hoy, bendigo al Señor por él, tiene mucho que ver con lo que yo leí en aquellas notas, porque yo no encontré el mínimo asomo de morbosidad en esas cartas. Y yo asocié, ya tenía yo 12 años cuando leía aquello, mi mamá las guardaba en un baulito, en el asiento de un baúl, una caja de galletas vacías, de esas que las ancianas no botaban, las cajas de galletas, esas le daban uso, amén, en otra cosa, y ahí estaban guardadas, y yo vi que lo que ahí decía, mi papá lo observaba con mi mamá y lo ponía en práctica. Y desde esa fecha yo dije, si yo algún día soy esposo y tengo mujer, yo haré como mi papá, respetaré a la que sea mi esposa. Estoy hablando de hace 65 años que esas notas fueron escritas. No sé qué se hicieron, porque en tanto trastear, por ahí se perdieron, pero yo recuerdo que en mi memoria quedó eso. Y si queda en la memoria también, hermanos míos, aquí en la palabra habla de los libros donde se escriben las cosas. No le resta importancia, que todo lo que hagamos quede escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también se usó, hermano, mire, primero de Samuel 10:25, que el libro tenía una importancia grande. El libro primero de Samuel, me están ayudando allá, y qué bueno que nos ayuden con el computador, porque esto también a los que no tienen mucha rapidez. Capítulo, aquí está. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. El reino tenía leyes, amén. Esas leyes estaban escritas y las escribió en un libro. Primero las recitó. Recitar, ¿qué es? Es pronunciar de memoria. Amén, hermano. Es tener aquí en la memoria una información y luego recitarla. Y él la recitó, pero además de recitarlas, las escribió ¿en qué? ¿Y qué hizo con el libro? Lo guardó delante de Dios. O sea, puso a Dios como testigo. Le recito esto, y mientras tanto también escribía, y luego le mostró al pueblo y dijo, esta ley, esta norma quedarán guardadas delante de Dios y para memoria de su pueblo también. Y se archivó aquella información porque se necesitaba que quedara escrita y archivada. Estoy hablando de esto, hermanos, porque la vida nuestra es transitoria, ¿verdad? Y todo lo que uno pueda captar de los libros, yo les sugiero una vez más a todos ustedes, creen el hábito de leer. El leer ayuda muchísimo. Me sigo lamentando de que la gente hoy se entretiene, no se informa ni se nutre. Alabado sea el Señor. Se entretiene. Una cosa es entretenerse, que es darle gusto a la ociosidad, a la vagancia, y otra es nutrirse, informarse, mantener actualizado el acontecer que tiene lugar alrededor nuestro. Eso nutre y ayuda. Sepan, jóvenes, que eso ayuda mucho cuando ustedes sean profesionales. Tienen que vivir actualizados. Mire que toda persona, así sea en la docencia, tiene que estar escalando. En las profesiones de mayor tamaño, la abogacía, el derecho, las ciencias médicas, tienen que estar actualizándose. Amén. ¿Por qué? Porque es que está en un acontecimiento muy acelerado que necesita estar uno actualizado. Y muchos están actualizados en materia deportiva y en otra farándula, pero de la palabra poco se actualizan. Y esto es lamentable porque eso crea analfabetismo espiritual y doctrinal. Una evidencia es que los jueves aquí organizamos una clase y muy pocos de ustedes vienen a ella. O sea, no noto mucho interés en aprender aquellas cosas que son profundas de la Biblia. Amén, hermanos, que ayudan mucho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por favor, no olvidemos esto. Entonces se instruía al pueblo, pero también se registraba la enseñanza y se ponía delante de Jehová como testigo. Pero miren otro versículo que tengo aquí, Jeremías 36:2. Colóquelo, por favor. Miren la importancia que se le da al libro y por qué se registraba, se archivaba y se ponía a Dios como testigo de lo pactado. Jeremías 36:2, 36. Ahí es 33. Gloria al Señor. Aquí está. Toma un rollo de libro. Antes lo hizo Samuel en su época, ahora lo hace Jeremías el profeta. Toma un rollo. Noten que el rollo era porque eso era un rollo. Cargar la Biblia, si hubiera sido escrita en esta cantidad, se necesitaban varios burros para uno cargar todos esos rollos, hermano. ¿Sí? Esos eran unos pergaminos enormes, alabados al Señor. Pero eran rollos. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Dios dice, lo que yo le voy a decir es tan grave contra ese pueblo que debe quedar escrito. Alabanzas al nombre del Señor. Por favor, toma ese rollo y di lo que voy a decir contra Israel, contra Judá, contra las naciones vecinas, que quede claro esto. Alabados al Señor. Es la importancia que Dios le da a su palabra. A los juicios que pronuncia al pueblo, Dios dice que va a sugerir que eso quede escrito, a sugerirnos, a ordenar, y quedó escrito. Sea bendito el nombre del Señor.
Él vive para siempre. Amén, hermanos. Así que se usaba para esto, pero también se usaba no solamente para registrar la historia del pueblo, los dichos de Jehová, sino también, como lo veíamos esta mañana, para llevar un registro local del acontecer en los templos. Había libros. Miren este texto que está en el libro de Nehemías 8:1. Gloria a Dios. No, Esdras 8:34 más bien. Esdras 8:34. Busquen allá, tenga la bondad. Gloria a Jesús. Nuestro Dios vive, ¿verdad que sí, hermano? Miren ustedes que cuando estaba construyendo el templo, o reconstruyéndolo más bien, porque esta fue una etapa de reconstrucción, dice la palabra que se traía el dinero, el aporte por templo, amén, y entonces por cuenta y por peso se entregó todo. ¿Oyeron eso? O sea, se pesaba la plata que traían, el oro, y entonces no solamente por cuenta, o sea, cantidad, sino también por peso. También, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. O sea, se trajo un libro y se registró todo esto. Lo que hacemos esporádicamente aquí en la iglesia, nos reunimos de vez en cuando. Mañana será otra reunión, va a ver cómo van nuestras cuentas, cómo tenemos por templo, qué otros recursos han entrado. Y aquí las hermanas dicen de helados, dice la hermana Elsa, va tanto, los hermanos de actividades de cafetería tanto, aportes por templo tanto. Eso está registrado en un libro. Amén, hermanos. Cuando ya yo no sea pastor, o los hermanos que están aquí no lo sean, esos libros no son míos ni son del grupo, son de la iglesia local. Y así hayan relevos ministeriales y pastorales en una iglesia, esos libros deben continuar allí. Luego se constituye un libro también de membresías de iglesia. Todos esos datos deben quedar, cada iglesia local debe tener una información bien concisa. La idea es tener en su momento una secretaria encargada de toda esa información, que van manejando todo eso, cuándo se convirtió fulano, cuándo fueron bautizados, y todos estos datos ayudan muchísimo. Amén. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, una persona en Estados Unidos, cuando cae preso, le averiguan los jueces su vida pasada? Y si dicen, por ejemplo, yo asistí a tal iglesia, ellos se conectan con esa iglesia y piden información de esa persona. Lo que ese pastor o esa congregación diga ayuda muchísimo. Si no tiene antecedentes, dice fue un asunto accidental, fue un asunto ya, o sea, tiene atenuantes el hecho de haber asistido a una congregación, pero que costen los libros. Porque cualquiera puede decir, no, yo vengo de tal iglesia. Yo me he encontrado con gentecita por ahí. Yo también soy creyente. ¿A dónde va? Es que no me acuerdo. ¿Quién es su pastor? A ver, es que no me acuerdo. Y digo, no, usted no estaba en ninguna iglesia. Los que estamos en una iglesia tenemos memoria clara. ¿No sabe quién es su pastor? ¿Cómo va a titubear usted en decir el nombre mío? Amén. Y apenas llevo 2 años y medio aquí con ustedes. Gloria al Señor, ¿verdad? A su nombre, gloria. Entonces se usaban los libros para eso. Se apuntó todo aquel peso en un libro y se archivó esa información para futuras generaciones supieran cómo había sido el aporte para esa gran construcción, ese proyecto. Estoy hablando de los libros por eso. Pero también se usó, óigame bien, para consultar profecías. Miren este capítulo 9, versículo 2 del libro de Daniel. Miren ustedes lo que Daniel hizo y por qué Daniel fue incluido como profeta mayor, siendo que su profecía es más corta que la de Zacarías. Miren Daniel 9, 2 o 1. Daniel 9, 1 y 2. Bendito y alabado sea el Señor. Miren estos datos que aparecen en los libros de Daniel y en otros libros de profetas. Esta información, amados, es para nuestra confianza, para saber que la Biblia es un libro confiable. Cuando la Biblia dice en el tiempo de fulano de tal, en el año tal, tal y tal, es porque fue así. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús dice tuvo lugar siendo Cirenio gobernador de Siria, César era gobernador allá en tales acontecimientos, fulano era gobernador de la provincia de Iturea, fulano de Judea, y todos los datos son históricos. Los que lo escribieron tuvieron en cuenta eso para reforzar el argumento con veracidad. Aquí dice en el año primero de Darío. Y la historia habla, la historia secular de Darío el Medo, amén, rey en Media, y de Ciro el Persa. En el año primero de Darío de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Mire qué dato histórico tan bonito. ¿Dónde estaba eso? En un libro, amén. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. ¿Dónde miró? En los libros. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Aquí hay un hombre interesado en estudiar las escrituras. Óigame, jóvenes, por favor, y hermanos, miren cómo nace un profeta. Hay quienes quieren ser, hermano Yesid, pastores y líderes, pero no escudriñan la escritura. ¿Cómo? ¿De qué va a alimentar si no se nutre?
Aquí hay un hombre que está escudriñando. Miré atentamente. Miren esa palabra, mirar atentamente es escudriñar, que fue la frase que usó el Señor Jesucristo. Dijo: escudriñar las escrituras. Escudriñar no es leer así de paso, es ir profundo, es conocer el significado de las palabras, de las frases, es tener el contexto y el texto para sacar una conclusión correcta. Eso alimenta, hermana, amada iglesia. Amén. Un hombre diligente, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es el punto de partida de una gran profecía que la Biblia la llama en ese capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. Alabanzas al nombre del Señor. Todos los estudiosos bíblicos, hermanos, los escatólogos que se llaman, los que estudian la escatología bíblica, hermanos, coinciden de que ese es un capítulo vertical y trascendental en la profecía bíblica. ¿De dónde nació ese interés? En un hombre que quería y buscó los libros. Jeremías había profetizado el tiempo en que Israel sería cautivo. Y entonces este hombre miró para comparar, decir cuántos años ha pasado, y empezó a entender aquello, y luego Dios le añadió tremenda profecía, se la completó a Daniel después de haberse dado originalmente a Jeremías. Todo eso porque quedó escrito. Si la escritura de Jeremías no hubiera quedado escrita, hermano, la profecía tal vez se hubiera olvidado, porque la sola memoria humana no es suficiente. El libro se necesita para eso. Por eso el tema de esta noche es el libro de las memorias de Dios. Y estoy ilustrándoles con las memorias terrenales estas, para que usted vea la importancia que se le dio al libro. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Avanzamos, hermanos, el tiempo está bonito, pero mire, yo quiero que también entiendan que no solamente se hizo, hermanos, para registrar al pueblo, para impartir la enseñanza, sino también para confortar al pueblo, para guiarlo. Miren Nehemías 8:1, sea Dios glorificado, sea Dios glorificado. Nehemías 8:1, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. En algún domingo anterior os cité este texto para hablar del culto público. En ese culto que se hizo, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Amén. En la cual Jehová había dado a Israel. Las tablas originalmente fueron hechas de piedra, pero luego que hubo papiros y eso, se fue escribiendo la ley, se fue sumando, se fue creando un registro. Alabado sea el Señor. Y aunque esos rollos, escúcheme esto, hermano, esos rollos tuvieron muchos enemigos, el tiempo, el deterioro, el solo conservarlos fue una situación bien difícil. Había que transferirlos de época en época. Por eso se creó entre el pueblo de Israel una casta o un linaje que se llamaban los escribas. Amén. Sepan que el término no es ofensivo ni es peyorativo. Escribas era porque eran, ¿cierto?, escribientes. Alabados al Señor. Y también habían secretarios, todos ellos para registrar. Y resulta que ese libro fue traído para leer al pueblo. Una vez resulta que estaban reconstruyendo el templo en los tiempos de Josías por allá, y los que fueron a reparar sacaron escombros y encontraron debajo de los escombros esos rollos. Y dijeron: esto era un rollo sagrado. Buscaron a un sacerdote, y ese sacerdote leyó aquello, y cuando se lo llevó al rey Josías, este dijo: Dios mío, esa parte que está escrita allí la violamos. Y eso fue el motivo. Mire, el descubrir lo que la ley decía trajo un avivamiento y un despertar en el pueblo para gloria del Señor. Cuando uno lee esta palabra con interés, cuando se alimenta y se nutre con ella, uno tiene realmente que decir: ay, Señor, yo he estado violando esto. Sépanlo. Y sepa que este libro nos acerca al Dios del cielo. Por eso toda persona que usted ve los domingos con una Biblia van para un culto. Mire y verá que el pueblo católico no lleva Biblia a la parroquia. Yo nunca llevé una Biblia, ni un catecismo, ni una historia sagrada. Íbamos solamente a oír lo que el sacerdote nos decía. Eso permite que se imponga lo que ellos quieren, mientras que usted, al abrir la Biblia, se proyecta aquí. Yo la abro aquí, usted consta que lo que está ahí es real. ¿Cuándo alaban al Señor? Esta buena costumbre nació en Berea, una población por allá en Asia, en la tierra de Oriente, en Israel, cuando los cristianos venían y oían, pero algunos tenían rollos en casa. Y cuando llegaban, comparaban lo que oían allá con lo que decía el rollo, y dice: para ver si estas cosas sí eran así. La consulta del libro abre los ojos espirituales.
Por eso en ese culto le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Dios, de la cual Jehová había dado a Israel. Y oigan el versículo 2, alabados al Señor, colóquenlo por favor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, de hombres con mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Mire otro dato importante. Se va dando cronología, se va citando fechas reales donde tenía lugar el acontecimiento. Versículo 3. Y leyó en el libro, o sea, lo desplegó y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Miren cuánto tiempo gastó leyendo. ¿Desde cuándo? Desde el alba, o sea, unas 6 horas de lectura continua. Amén. Miren la importancia que la gente, ¿por qué leyó y por qué el pueblo pidió que trajeran el rollo? Porque ellos sabían que lo que estaba escrito ahí era verdad. Y ustedes saben que lo que dice la palabra es cierto. Por eso Satanás, el Señor nos reprenda. Está, hermanos, entreteniendo mucho creyente. Y hay mucho show, mucho espectáculo hoy en muchas iglesias. Mucha farándula, mucha cosa rara y muy poca palabra genuina y auténtica en los púlpitos. Eso crea, hermanos, un pueblo muy liviano en lo doctrinal. Solamente usan textos para extraer el dinero, para pedir, como dijo un hermano esta mañana, hasta 4 y 5 ofrendas. Me contaba un hermano en sus cultos, y pidan y saquen de aquí y de allá. Todo manipulando la escritura de una manera inadecuada, pero no produzcan ni pronuncian la palabra, hermano, para que el pueblo tenga un encuentro con ella, para que esa palabra purifique, santifique, transforme, cambie. Alabanzas al Señor. Este pueblo tenía hambre de la palabra. ¿Cómo se van a aguantar de pie en una plaza 6 horas de lectura bíblica? ¿Se dan cuenta? Porque a veces vemos, hermanos, que se afanan y enseguida se van parando y se van yendo. ¿Esté la predicación o no esté? Eso preocupa, porque eso denota poco interés por el contenido del rollo. Aquí está, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres. ¿Y quién es más? Y además habían todos los que podían entender. Y aquí, después de unos 6, 7 añitos o por ahí, para arriba, ya los niños pueden entender. ¿Cierto? Entonces, eso no es cuestión de que es que el muchacho se distrae. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso produjo una reacción tan linda en el pueblo. Miremos esas 6 horas de lectura, que usted no ve que la gente se sintió cansada. Versículo 4. Oh, bendito sea el Señor. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban todos estos, cuyos nombres voy a obviar para llegar al versículo 5. Alabado sea el Señor, para que ustedes vean lo que pasó en ese culto. ¿Qué lo produjo? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y oigan esa frase final. Y cuando lo abrió, ¿qué hizo el pueblo? No con ese desánimo abriendo la Biblia, con ese paludismo ahí buscando a ver qué este tiene en la página o este otro. Qué triste yo ver desde aquí eso. Y no solo aquí, en muchos lugares he visto. Mientras he visto el creyente dirigente que sabe, ya tiene aquí dónde queda Esdras, dónde queda Nehemías, dónde queda Mateo, dónde queda el Salmo, ¿cierto? Pero el otro allí mirando y digo, no estudia la escritura. No es justo que uno se pase más de un año en una iglesia o menos que sea y no sepa uno saber dónde quedan los libros de la Biblia. Con toda modestia se lo digo, pero yo los 15 días de haberme convertido, yo ya sabía buscar exactamente y con rapidez. Hacíamos con frecuencia el espadeo bíblico. Y es que una persona arranca la lectura y no dice dónde. Un joven, ese era nuestro entretenimiento cuando no había internet. Y ahora que hay, todavía yo lo hago, amén. No con internet, porque ahora yo lo puedo hacer. Ahora yo cargo en el iPad de la Biblia y eso es rapidito, pero yo cargo los dos, la Biblia física y la electrónica que está ahí, porque ahora hasta los celulares la tienen, ¿cierto? Y es arrancar la lectura bíblica y esperar a ver, y él mismo, cuando yo oía la lectura, yo estaba leyendo en Isaías, yo le conozco el estilo a Isaías, es uno de los profetas ricos en un vocablo, hermanos. Este hombre habla con una fluidez porque era un hombre instruido. Por ejemplo, él usa términos como oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Generación que fue contubaz y rebelde contra Jehová, que no fue fiel para con Dios su espíritu. Y uno dice, esto era un orador tremendo, era un tipo, hermano, que se hubiera lanzado de gobernador en Santander, había ganado. Convencía, alabado sea el Señor, amén. Entonces uno conoce el estilo de Isaías, el de Jeremías, el de Ezequiel, hijo de hombre, ya sabe que está hablando en Ezequiel. Uno oye que salmo, un lenguaje poético está en los salmos, un dicho, ¿cierto? Amén. Por ejemplo, prenderán al impío sus propias iniquidades y atado será con las cuerdas de su propio pecado. Eso es Proverbios, ¿verdad? Y habló Jehová a Moisés diciendo, ya estoy en la ley de Moisés, ¿verdad?
Amén, hermano. Y que hubo visión de noche a Pablo. Estamos en las epístolas. Hermano, es tan lindo uno conocer este libro y alimentarse de él. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Aquí hay un pueblo atento a la palabra. Cuando él desenrolló el libro, todo el pueblo abrió los ojos. Qué lindo ese culto. Y quién hubiera estado allí, hermano, con esa reverencia. Miren lo que produjo el versículo 6, el libro. Y bendijo entonces a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Miren que está en admiración esa expresión. O sea, no fue un amén ahí palúdico, anémico, no. Fue ese amén, eso en admiración quiere decir que lo pronunciaron con gozo. Amén. ¿Cómo dice el pueblo aquí esta noche? Amén. Amén y amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y no fue una predicación, fue solo la lectura. Esto que yo estoy haciendo es predicándoles, compartiéndoles, pero Esdras se limitó, lea y lea y lea, y mientras iba leyendo, el pueblo iba entendiendo. Mis hermanos, una vez yo hice un funeral en Puerto Nariño, Arauca. Un abuelo, él se llamó Pablo Peñaranda, o Cañero Neto, ese varón. Ese hombre fue convertido a los 42 años y cuando lo sepultamos, ese hombre tenía 90 años, o sea, duró 48 años en la vida cristiana. Lo mató un cáncer terminal, se lo llevó, pero su hijo Natanael, que asistía a nuestra iglesia, me invitó. Y cuando yo fui a ese funeral, había mucha gente porque era fundador de esa comarca por allá y fundador de iglesia. Nunca fue pastor, pero ese hombre ganó muchas almas para el reino de los cielos en las fincas. Ese hombre me decía cuando yo empecé el ministerio, me decía, ay, yo hubiera conocido a Cristo así pegote como vos. Amén. Pegote en Ocaña es un muchacho pequeño. Amén. Ahí, eso Cañón me hablaba así. Mira, me decía, sé fiel, mantenete, oíste, batalla. Y me daba consejos así de tú a tú. Ese viejito era una sabiduría andante. Tenía experiencia, me decía, yo nunca tuve una credencial de pastor. Nunca fui al instituto. Pero las almas que yo tengo arriba, oíste, me decía, las que yo he ganado, dice, las arrebató. Vos sabés cómo te peleas con él, me decía. Ese hombre fue una bendición. Y cuando murió, allá se paró un hombre de unos 60 años en una lápida allí, tomó un megáfono y dijo, yo le voy a hablar de la conversión de este hombre porque yo tenía 12 años cuando este hombre se entregó a Cristo. Y cuando una persona habla así, hay que oírla. Amén. Dijo, mi padre se convirtió y era compadre con él. Y este hombre se dedicó a perseguir a mi papá. Y un día hablaron de la Biblia y le dijo, no creo lo que dice la Biblia tuya, si no es la mía. Yo tengo una Biblia católica en el asiento del baúl y la saco todos los viernes santos a las 3 de la tarde y leo una parte. Si esa Biblia dice lo mismo, y le anotó en una hoja más de 30 citas bíblicas. Y se fueron a buscar esa Biblia que estaba por allá en una finca, no sé a dónde. Dijo, déjame el pegote para que me lea, porque el muchacho sabía leer. El abuelo no sabía leer y aprendió fue después en la Biblia. Ese que estábamos sepultando esa vez allá, alabanza al Señor, hace 20 años en Puerto Nariño. Y se fueron y dice que en el camino él llevaba el muchacho en otro burro. Iban caminando y de vez en cuando se volteaba y le decía, tu papá está equivocado. No puede ser que tu papá se salga de la religión católica. Y caminaron, gastaron 6 horas, llegaron y el hombre se bajó del burro y les dijo, saquen la Biblia. Por allá en un pueblo del norte de Santander, de esa tierra, por allá en la playa, yo no sé cómo mencionaba, Carito, esa región la mencionaban ellos. Allá llegaron, sacaron la Biblia y él sacó la hoja de cuaderno, dijo, voy a comprobar que mi compadre está equivocado. Saquen la Biblia y venimos y lee. Y cada vez que el muchacho leía un versículo, él se quitaba el sombrero, se rascaba la cabeza y decía, me han engañado los curas. Eso dice la Biblia de verdad. Cuando leyeron el último versículo, dice él, este hombre, don Pablo Peñaranda, se arrodilló en el patio. Allí no había predicador, allí no había pastor, no había nadie. Yo había leído, se arrodilló, levantó los ojos al cielo y levantó las manos. En una de ellas tenía el sombrero y le dijo, Dios mío, perdona mi ignorancia. Y se echó a llorar en el patio. Dice ahí, ese mediodía ese hombre rindió su vida sin haber un predicador ni nadie que lo invitara. La sola lectura de la palabra lo fue convenciendo. La versión católica que tenía coincidía, la verdad era la misma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amigos que ven esta transmisión, oiga, usted busque la Biblia, cualquier versión, y verá que la idea que se transmite es la misma. Puede que varíe el término. Ese hombre se convirtió a Cristo allí y nunca más a él lo desterraron. Los curas le dieron ley de destierro, los alcaldes le quemaron la parcela, la casa, y nunca aflojó. Fue a tener Arauca precisamente huyendo de las grandes persecuciones de los años 30 y 40 por allá en el norte de Santander, pero ya llegó a fundar iglesias y a hablar de Cristo. Yo conocí a ese anciano y alabo al Señor. ¿Qué lo cambió? La lectura, la comprensión del libro.
Este libro tiene vida y vida en abundancia. Mire, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Eso produjo. Entonces, hermanos, el pueblo era enseñado por libro. Y ahora vamos a concluir porque segundo de Crónicas 17:9, alabado sea el nombre del Señor, habla de la costumbre que había. Dejemos hasta ahí ese culto tan maravilloso. 17, este es 7. Gloria al Señor. Y si tú 17:9, ya le estoy repitiendo para que por favor copien bien allá en cabina. De 2 de Crónicas 17:9. Sí les dije, ¿verdad? Aquí está. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Miren cómo hicieron los profetas. Miren para acá, hermano. Este libro hay que cargarlo siempre. Es, hermanos, amén, la palabra de Dios. Y cuando usted abre la Biblia y dice escrito está, escrito está. Esa palabra se la pronunció Jesús a Satanás una y otra vez cada vez que le tentaba. Escrito está. Cuando usted dice escrito está, amén, no hay más nada que hacer. No son sus argumentos ni los míos, es lo que dice Dios en su palabra. Y el pueblo recorría, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Que llevaban unos rollos y donde quiera. Mire, cuando hubo esas decadencias espirituales y la gente se volvía al libro de Dios, el nivel espiritual crecía y la bendición de Dios venía. Cuando se olvidaban de la ley de Jehová y cuando el libro no era consultado con frecuencia, venía la decadencia. Y eso es a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Miren usted una persona que se entretiene mucho y no lee la Biblia, y yo le muestro un creyente frío, indiferente y apático. Fácil de tentaciones, susceptible a caer con frecuencia en pecado. Con frecuencia uno los ve aquí lagrimeando y diciendo Señor, pero no retoman el libro para alimentarse. Al volver a lo mismo, pues se activan otra vez los deseos impuros y vuelve la reincidencia. La única manera de uno mantenerse es llenándose de cosas positivas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. O sea, escudriña, aliméntese, nútrase y verá que eso lo bendice. Aquí tenemos el pueblo recorriendo, enseñando a través de los libros. De manera que quiero decirles, amados, que ese libro que leímos en el libro de Esther, vamos a ir terminando, alabe al Señor. ¿Qué pasó aquella noche cuando Mardoqueo descubrió aquel pecado? Vayan allá conmigo rápido, porque el tiempo se nos ha ido, pero esto es importante que lo veamos, ¿cierto? Amén, hermanos, ustedes dicen amén los que están allá en aquel ángulo. Oigan, eso que pasó, eso ya se lo leí. Estaba Mardoqueo en la puerta y resulta que oyó a estos dos eunucos haciendo un complot para poner mano en la vida del rey. El hombre puso la oreja, escuchó los datos, hermano, de aquellos, llamó a la reina Esther, que ya estaba en palacio, y le dijo, hay un riesgo, escuché a fulano y a fulano, así. Lo transmitió la reina al rey. El rey designó una comisión, investigaron, auscultaron, hicieron inteligencia interna, descubrieron que así era. Entonces se hizo juicio, se colgaron los dos eunucos y alguien trajo el libro de actas y registró el acontecimiento. Mardoqueo, el judío, tal fecha, tal hora, descubrió tal complot, se hizo la investigación, se descubrió que era real y se hizo justicia, se quitó la amenaza para el rey y quedó eso, archivaron eso en un libro y lo metieron allá en los anaqueles de las crónicas aquellas, y a Mardoqueo ningún peso le dieron. Hoy ofrecen, esta mañana oí que en Valledupar hubo un crimen allá y están ofreciendo otros 100 millones de pesos. O sea, siempre con eso tratan de comprar la gente. Qué triste que así sea. Para prender a un delincuente tengan que pagarle a otro para que venga y lo delate. Eso les ha dado resultado. Mardoqueo no esperaba eso. Lo echaron allá y nada pasó. Bendito sea el Señor, pero como Dios no se le pasa nada por alto. Qué bueno. Versículo 1. Resulta que una noche ya estaba el complot de Naamán para matar al pueblo judío, y viene bendito el Señor y le quita el sueño al rey. Y una de las formas que dicen, aconsejan que uno, para usted soñar o que le dé sueño, si no tiene, póngase a leer. Y al momentico está que parpadea y cierra la Biblia más rápido. Sí, hay algunos que hay, hermanos, se les queda con la cuesta, y que cuando sienten ese biblazo en la nariz, se les cae en la cara. Amén. Estaba este hombre leyendo y le trajeron las crónicas, traigan para acá, voy a leer algo para que me dé sueño, porque no tengo sueño, estoy desvelado. Y no sé si hubiera tomado café o Coca-Cola, lo que haya sido. Lo cierto es que justo abre, es que cuando yo le digo, bendito sea el Señor, todo en su momento. Como había quedado escrito, entonces el rey Asuero empezó y de pronto dijo, uy, ¿verdad que aquí hay un registrado un acontecimiento donde yo estuve en grave riesgo? Y este hombre que denunció
Y enseguida llamó un súbdito y le dijo, oiga, aquí encuentro en estas crónicas esto. ¿Se le dio alguna recompensa a Mardoqueo el judío? El otro dijo, no, nada, no se le dio. El que estaba leyendo el libro de las memorias, las crónicas que estaban registradas. Eso le trajo ese momento, ese caso. Mandaron a Mardoqueo, la demás historia usted la sabe. Lo trajeron allí y hermano, y empezó por allí el asunto. Y usted sabe que ese sencillo acontecimiento que tuvo lugar allá afuera en la puerta, que quedó registrado, fue lo que sirvió para Dios luego traer la liberación y proteger el pueblo de Dios. Este libro de Esther, usted no encuentra la palabra Dios aquí, pero encuentra su mano maravillosa en toda la trama de este hermoso libro. Y el libro quedó registrado así: Mardoqueo el judío tal y tal y tal, etcétera, etcétera, tal fecha y todo lo demás. Y Amán fue el consultado. ¿Qué hay que hacer con el hombre que hizo este gran acto? Si no hubiera denunciado ese complot, yo estaría muerto. Hay que hacer algo, así sea tardío, pero por favor dígame, sugiera. Y va el otro que era bien orgulloso. Ay, Padre Celestial. Y le dice, mire, que se haga así, 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 así. Y luego le dice, por favor, vaya a buscar el caballo y no me omita nada. Y le tocó el que quería matar a Mardoqueo, que lo odiaba tanto, coger por las calles, hermano. Amén. Este libro uno lo lee, hermano, pero de seguido. El libro por ser historia, no lo lea así de salteado cada 3 meses. Siéntese y si usted lee bien, usted lo lee en unos 40 minutos. Esto no es tan complicado. Y uno se forma una idea clara de qué fue lo que pasó aquí en el tiempo de Esther. Estoy en esto, hermanos, porque hay otros libros. Y antes de irnos no podemos dejar esto de lado. Amén. Oigan estos. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos allá. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Lo que les he dado hasta ahora es historia. Pero lo que viene ahora tiene que ver con usted y conmigo. ¿Dicen amén ustedes en este lado? ¿Ustedes también dicen amén? Si los hermanos que están en internet pudieran decir amén, yo sé que lo dirían allá. Oigan Apocalipsis 20 para que vean lo que acontecerá con usted y conmigo en un momento próximo. Alabanzas al Dios del cielo. Versículo 12, por favor. Vive Dios nuestro Salvador. Alabanzas a su nombre. Versículo 11, le voy a leer desde aquí el juicio ante el gran trono blanco, con base en qué se hacen los juicios. Y vi un ángel y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Yo estaba en tribunales, hermano, a raíz de estos pleitos jurídicos que hemos tenido que enfrentar. El último fue el pasado lunes, cuando entró una fiscal con una gran carpeta gruesa, porque los fiscales, los juristas se tienen que apoyar en lo escrito. Amén, hermanos. Amén, es norma. Tiene que haber escritura y tiene que haber soportes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y empezó a leer todo ese expediente. Y empezó a leerlo con fechas, con nombres propios, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo hace todo jurista en un momento dado. Amén, tienen que hacerlo. Y yo decía, verdaderamente el escribir queda registrado y es norma. Los jueces le dan crédito a lo escrito. Por ejemplo, un comprobante de egreso, un cheque que se gira, los bancos lo remiten a los juzgados, cheque en número tal, eso está en consecutivo. Comprobantes de egreso, yo manejé la administración durante 15 años y eso tiene que ser con comprobantes de egreso numerados y registrados debidamente. Luego fui secretario, libro de actas, con fechas exactas y con páginas, todo eso tiene que quedar registrado. Pues aquí hay un juicio que no es humano, es el juicio del gran trono blanco, lo llama aquí la palabra. Y vi aquí todos los que estaban ahí, dice Juan, aquí estaban grandes y pequeños, reyes, poderosos, todos de pie ante Dios, óigame bien, para ser juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en esos libros. Hay algunos que mienten y tratan de ocultar su pecado, pero sepan que delante de Dios quedan escritos. Sí, Señor. Alabanzas al Señor. Así como muchos son descubiertos de su pecado y creen que pueden mentir, y luego los libros comprueban que estaban mintiendo o que dicen la verdad de acuerdo a la circunstancia. Todo lo que esa señora leyó ahí, yo estaba detrás de ella, yo sabía que eso era verdad porque yo los escribí, muchos de esos. Alabados al Señor. Y mi nombre fue mencionado varias veces allí. Y ahí ya había pasado mi declaración. Ahí venía solamente a hacer declaración ya de imputación de cargos.
Pero todo eso queda escrito. Cuando usted va a un tribunal, le advierten, todo lo que usted diga tiene que ser ajustado a la verdad. Y le pregunta a un juez, dice usted, le promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Usted tiene que tener cuidado qué dice delante de una cámara, delante de un jurista, cuando hay un asunto de jurídico de por medio. Pero uno lo dice con base en lo que es. Y yo llevo en mi memoria todo eso, fecha tal. Uno tiene que hablar con verdad como tiene que hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso va quedando escrito, además de grabado. Pues aquí, imagínense cuando se abren los libros, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Uy, hermanos, tiene que ser sobrecogedor eso. Yo bendigo a Jesús, que yo no estoy postulado para esta fila, no. Porque ya Cristo, bendigo su nombre, borró, porque el expediente, aunque yo vine a Cristo tempranito, pero ya tenía siempre una carpetica. Si entre más viejo sea usted o mayorcito sea, más grande es el expediente, sepa. Cada mentira, cada acto de adulterio, cada caso de lujuria, cada pecado, eso le van agregando con fecha y todo. Así usted crea que no, eso se puede. Amén. Mire, en un avión le ponen una maquinita por ahí, una grabadora que la llaman la caja negra. Todo lo que acontezca en esa nave ahí queda registrado. En cada vuelo descargan eso a un computador central. Alabado sea el Señor. Y no tienen que conectarlo, eso por internet transmite la información. Allí no solamente el comportamiento de la nave, lo que digan los pilotos, hasta la respiración de los pilotos queda grabada. Porque a través de esos audios allí, hermano, todo eso queda. Si un pasajero se pone de pie en el pasillo y tal, hay cámaras que lo filman y eso queda grabado allá en esa máquina. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para una eventualidad, con base en eso ellos determinan qué fue lo que pasó en el avión. Amén. Amén, hermanos. Me asusté cuando llegué a Haití porque tan presto el avión tocó pista, va a una velocidad grande y de pronto anuncia la azafata ahí en su idioma, pero yo le oí en el tono, no le entendí porque estaba hablando en creolo o en inglés, y estaba, creo que en inglés, diciendo que por favor, y yo miro para atrás, yo venía en primera fila y venía dos pasajeros corriendo por el pasillo hacia adelante, como cuando el bus Metrolínea va a parar y usted corre para bajarse, y eso no se permite en un avión. Y yo les hacía señas, ¿qué tal? No, llegaron, se pararon allá al pie de la puerta para bajarse de primero, y yo, esta gente es desordenada. Después la muchacha que habla español me dijo, es que estamos en Haití, señor. Dijo, esto aquí esto es un país anarquizado, mire esto. Eso no se puede hacer. Pero eso queda grabado. Dijo, eso queda grabado por si alguna situación pasa y tal, esos pasajeros son responsables. Afortunadamente no pasó nada, nos bajaron a un bus, pero ellos no se montaron en el bus, se fueron por la pista corriendo como el que se baja de un bus mochilero aquí de un bus urbano y coge usted para su casa. Ahí me comprobé yo que allí no existen normas, es un país totalmente inviable. Qué cosa triste. Pero hermano, le estoy hablando de un Dios de orden que abren los libros y fue abierto los libros y otro libro al lado anexo. Fue abierto ese libro, tenía un título en su rótulo, en su página principal que decía el libro de la vida. Alabanzas al Señor de gloria. Cuando yo leo esto me alegra porque mire, y fue abierto y el cual fueron abiertos los libros, primero los libros. Amén. Y fueron abiertos y otro libro fue abierto al lado, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Cada uno venía y como su nombre fulano de tal, inmediatamente, mire ahora con sus números de cédula, nada más tratarlo de digitar, le dan enter aquí o en Capernaum, donde sea. Yo que viajo tanto, hermano, ya mi nombre está registrado por allá. Cuando yo salgo de aquí del país, hermano, solo pasar el pasaporte, que lo pasan por un escáner, ahí ya aparece toda mi información y saben dónde voy, en qué vuelo y todo. Alabado sea el Señor. ¿A qué hora llego a tal parte? ¿Cómo estoy postulado para cuándo me tengo que regresar? Sea bendito el nombre de Jesús. Todo, si los humanos idearon el internet y la computadora y son capaces de rastrear todo esto, ¿cómo es usted que el Dios del cielo no es capaz de tener en cuenta todas las circunstancias? Fueron juzgados. Aquí está escrito que tal día usted conquistó una mujer ajena, usted pecó con ella. Aquí está escrito que usted dejó a su marido. Aquí está escrito que usted, y todo eso va a estar allí. Hermanos, tiene que ser muy espantoso para uno no tener argumentos defensivos. A usted lo pueden acusar y a mí decir mentira, pero lo bonito es cuando uno dice no es cierto. Alabanzas al Señor. Amén. No es cierto porque en ese momento yo no estaba ahí, yo estaba en tal parte y uno puede comprobar y controvertir eso, pero imagínese uno ser acusado y no tener argumentos defensivos. Yo me ponía qué días a pensar mientras leía en ese expediente, allá en esa acusación, y yo decía, qué triste que una persona en conversa a uno de pastor. Estas audiencias sí me han enseñado a mí, hermano. Dios me guarde.
Tenemos que comparecer ante un tribunal humano para que una persona que no tiene este conocimiento del reino ni esta palabra tenga que juzgarme a mí por mi conducta antisocial contraria a los preceptos bíblicos. Que uno tenga que comparecer ante un tribunal por estafador y por pillo, por mentiroso y tramposo. Eso que lo haga una persona que nunca conoció a Dios. Pero uno que predica este libro, que lo predicó y que lo enseñó, Dios tenga misericordia. ¿Para qué dinero así uno siendo, hermano, objeto de una acusación de esa naturaleza? Que le diga a una persona inconversa: usted usa el púlpito, la iglesia, para estafar, usted le mintió deliberadamente a estas personas, etcétera, etcétera. Eso es una cosa tremenda. Y entonces, ¿por qué estoy pensando en esto? Porque los libros serán abiertos un día. Y no será un tribunal humano. Allá no hay opción de soborno ni de manipulación de la justicia, porque esa no es terrenal, es celestial. Cuando se abran esos libros, fueron juzgados según lo escrito. Mire que la base para el juicio va a ser lo que está escrito allí. Y eso es como realmente como la hoja de vida de cada uno. Y empieza a darse eso y luego la sentencia. Culpable. Y cuando el juez dice aquí, levante el martillo y diga culpable, allí será el lloro y el crujir de dientes. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, etcétera, etcétera. Ay, hermanos míos, ¿por qué? ¿Con base en qué? En lo escrito en los libros. Pero ese otro libro que está al lado, alabanzas al Señor, el libro de la vida, versículo siguiente, creo que es el 15. Sea glorificado el nombre del Señor. No, el 13, vamos a leer hasta el 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y algunos en su ignorancia, en su, o sencillez: ay, pastor, y si por ejemplo un tiburón se traga a un turista, un bañista por allá, y entonces ¿cómo resucita? Sepan ustedes que hasta de una célula pueden hacer la réplica de un cuerpo. Por eso se llama clonación. Si lo hacen los científicos, aquí cogen una célula de una oveja que se llamaba Dolly hace como 10 años atrás y la ¿cierto? Amén. La clonaron. Me va a decir usted que es imposible para Dios de una pequeña partícula, así estén las heces por allá del tiburón. De ahí Dios puede, dice que el mar entregó los muertos, todos los entregaron para que fueran juzgados según lo escrito en ese libro. Bendito sea el Señor. Por favor, hermanos, tengamos temor de Dios. Cuando usted vaya a pecar, antes de mirar al lado, mire hacia arriba a ver y verá que de pronto se abstiene de hacerlo. Y es preferible que salga corriendo como José antes que darle lugar a un hecho que después le puede traer un problema. Mire, hay un poco de gente asustado. Es porque esos hackers descubrieron páginas de esos promiscuos, desordenados que andan en internet, páginas que se prestan para ayudar a buscar amante a los hombres casados y a las mujeres casadas. Y ahora muchos metieron la información y resulta que eso ya se hizo público y hay más de uno asustado. Por impíos, por pecadores, por adúlteros, por sinvergüenza. Ahí están asustados y asustados porque, ay, qué tal que descubran. Porque muchos tienen que cargar ese celular hasta en el baño, solo en caleta de mano, y no dejan que nadie vea, porque él cree que esa información es solamente de él. Pero hay un Dios arriba que conoce todas las cosas, dice la palabra. Dice Proverbios 15:3 que Jehová está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Aquí está escrito, mire, fueron juzgados, versículo 14. Oh, gloria al Señor. Y la muerte de Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mire el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en ese otro libro, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O sea que lo único que me guarda a mí y le guarda a usted es tener nuestro nombre no en ese registro, sino en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto le da la gloria a su nombre? Miren el hecho de habernos arrepentido y convertido a Cristo, la garantía que nos ofrece. No seremos juzgados por nuestras obras pecaminosas. ¿Sabe? Según Corintios, ¿por qué seremos juzgados? Por lo que hayamos hecho para la obra del Señor. La obra de cada uno prevalecerá y también quedará escrita, sea bueno o sea malo, en el sentido de ganar almas para Dios, de ser fiel a la iglesia. Esos actos buenos también quedan consignados, quedan registrados. Amén. Aquí lo único que salva estas vidas es cuando de pronto leían allí, este está escrito en el libro de la vida. Pasadlo, bendito el nombre del Señor. Al reino, venid benditos de mi Padre, preparados para este reino, para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cuando entremos por esa puerta diciendo gracias Señor, el expediente era grande, tenía una cuenta grande, pero tú la pagaste en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, amigos míos, vino y dijo yo pago por ellos, el expediente grande. Oiga, qué bueno cuando hay un abogado, por eso Cristo es llamado en la Biblia el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, dice el apóstol Juan, a Jesucristo el justo. Él se pone al frente y dice, esa cuenta yo la salto, esa deuda es conmigo, yo la pago, que aquí exige muerte, yo muero por él y por eso murió por nosotros y hoy estamos aquí dando gloria y alabanza al que vive. A su nombre.
Todo porque los libros de las memorias, hermanos míos, quedaron. Y este está en vigencia. Hay muchos archivos por allá, hay museos donde hay libros, hermano, antiguos. Yo fui a un museo allá en Hollyland, en Orlando, Florida. Hay unos pequeños fragmentos de rollos antiquísimos. Están protegidos con acrílico para que el oxígeno no los destruya. Eso es antiquísimo. Se ve allí, hermano, pequeños escritos, letras que uno no entiende. Y dicen, ahí dice, son fragmentos de un libro tal, de los rollos del Mar Muerto. Los más antiguos rollos que en este siglo pasado se encontraron. Se llaman los rollos de Qumran. Y resulta que un joven pastor de cabras estaba por allá pastoreando las cabras y se les perdió una y estaba buscándola y había una cueva grande. Y él dijo, de pronto se metió para allá y lanzó una piedra por esa cueva oscura adentro y la piedra rodó y de pronto escuchó que toteó algo. Esa piedra rompió una vasija por allá de barro. El muchacho, que ya era un adolescente, casi un joven, se metió y vio eso allí y vio que había unas vasijas altas, estaban encarradas y una de ellas se había roto y se había fragmentado y dentro de ella había un rollo lleno de polvo. El muchacho fue y avisó y vinieron y fue el descubrimiento más grande, hermanos, arqueológicamente, que haya tenido lugar en las últimas centurias. Los rollos de Qumran estaban en Isaías, en su totalidad casi, estaba parte de Jeremías, dicen aquellos investigadores, porque fueron lingüistas y antiguos, hermanos, teólogos hebreos. A comprobar, eso es el equivalente al descubrimiento de América, hermano, para esa gente. Esos rollos están guardados en la Universidad Hebrea en Jerusalén y solamente un que otro fotico dejan transmitir, pero eso es un tesoro. ¿Qué era lo que había allí? Rollos de este santo libro, hermanos, que comprueban que Dios conserva su palabra. ¿Por qué se conservaron allí? Porque se llenaron de polvo, el polvo protegió del oxígeno y las vasijas de barro que eran como jarrones así altos. Ahí estaban y de los siglos, esos rollos tenían más de 1000 años de estar allí. Alabado sea el Señor. ¿Cómo los conservó Dios? Para posteridad, para decir, si un rollo de papiro o de cuero se pudo guardar 1000 años, ¿cómo me va a decir usted que apenas tiene 40 o 50 o más que sea, a decir que su información ya fue borrada? Si no, no es posible. Entonces no está borrada. Por eso en esta noche, los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, piénselo, porque estos libros serán abiertos, allí está escrito todo. Usted puede mentirle al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a quien sea. Al Dios del cielo no le podrá mentir, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Y cuando sean abiertos esos libros, ahí vendrá el lloro. Y qué vergüenza tener uno que admitir públicamente que le digan culpable y no poder decir que no. Pero en caso mío, en el caso suyo, si es un creyente genuino, cuando sepa esa sentencia, diga, pero Cristo, qué bonito no sacar el antídoto. Satanás se lo sacó a Martín Lutero en un sueño. Dice que vino y él murió y él se vio que fue llevado ante el tribunal para ser juzgado. Y cuando él llegó, Satanás estaba cruzado así, de pie recostado así en una columna, con una risota y con un rollo grande debajo del brazo. Cuando él llegó ante el tribunal, el Satanás le desplegó el rollo y le dijo, aquí está escrito. Y dice que él empezó a leer y él recordaba, tal fecha mintió, tal fecha adulteró, tal fecha hurtó. Y todo eso estaba allí y abajo estaba el espacio para firmar. Hágame el favor y me firma, le dijo Satanás, porque yo estoy deprisa y tengo que ir a traer a otros. Amén. Así que fírmeme y vamos. Y dice que cuando le entregó la pluma, él se acordó del texto bíblico. Y en vez de colocar la firma, escribió el texto de Primera de Juan. La sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todos estos pecados. Le enrostró a Satanás en sus propias narices que hay opción de escapar del juicio venidero. Es cierto que el expediente es grande, es verdad que el libro está escrito, pero es cierto que hay un Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que envió a su santo Hijo Jesús para que tengamos vida eterna. Por eso esta mañana yo le decía aquí al joven que hizo la decisión, y le decimos a usted, escribe mi nombre en el libro de la vida. Uno le pide al Señor, y esa transferencia del rollo de pecado al libro de la vida hace que mi vida espiritual esté garantizada por el Dios del cielo. Estemos de pie en esta noche, amados. Vamos a agradecerle al Señor la bendición de haber conocido su santo libro, de haber sido escritos en él por su gracia y misericordia. Pero escúcheme, los que no tienen esta experiencia, los que no saben que su nombre está escrito allí, esta noche es la oportunidad. Usted que ha estado oyendo esta palabra allá en el medio que sea, le quiero advertir ahora, con base en esta palabra, que sus actos pecaminosos están siendo grabados, están siendo escritos por el Dios del cielo, y en el libro de las memorias divinas que está consignado todo eso. Y hoy hay que ponerse a cuenta antes que el expediente sea abierto, antes que el tribunal se dé,
dé antes que el gran trono blanco sea expuesto ante usted, y allí estarán grandes y pequeños, ricos y pobres. Grande no es tamaño, no es estatura, es poderío, es jerarquía, pero también ellos estarán allí delante del Dios del cielo. Los humildes y sencillos que reconocimos nuestra culpa y pasamos al lado del Maestro, Dios garantiza nuestro perdón y nuestra limpieza espiritual con base en su sangre preciosa. Señor, muchas gracias. En esta noche quiero darte la gloria y la honra por tener la bendición y el privilegio inmerecido de haber sido escrito en tu santo libro. Ese libro llamado el libro de la vida, Señor, que es la antítesis, lo opuesto al libro de las memorias de justicia. Ese libro donde están consignados los nombres de hombres y mujeres, millones de nosotros, que un día con sinceridad reconocimos nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y pasamos, Señor, a rendir nuestra vida. Aquella hora, aquella noche, aquella mañana, aquella tarde, se produjo en nosotros esta experiencia, y en tu misericordia nos transferiste, aleluya, oh, del expediente de culpabilidad al expediente, Señor, al libro de la vida, donde hay inocencia, no por no haber pecado, sino por la sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, se ofreció por nosotros y nos dio la bendición y oportunidad de estar ahora en ese registro. Padre, mira a los que no tienen esta experiencia. Mira cómo acumulan a diario, Señor, pecado sobre pecado, mentira sobre mentira, adulterio sobre adulterio, maldad sobre maldad. Mira que el expediente de muchos ha crecido de una manera exagerada, porque lo hacen voluntariamente, de una manera totalmente, Señor amado, contraria a tu voluntad. Se recrean en sus errores, en su pecado. Oh Dios, se aumentan para sí y amontonan, como dice tu palabra, ira para el día de la ira, cuando este libro sean abiertos y todas las obras pecaminosas, sucias y vulgares de los hombres aparezcan en ese expediente. Hoy, Señor, yo te pido que tú nos bendigas y nos ayudes, que así como estos libros fueron usados, esa sencilla memoria fue el recurso tuyo para proteger a tu pueblo en los tiempos de Mardoqueo, que hoy también esta advertencia tenga efectos, Señor, positivos en las vidas que la oyen. Es para tu gloria, mi amado Dios, en Cristo nuestro Salvador. Aleluya. Así hubiera una sola